tal? Muy buenas noches, mi nombre es Olga Muciño y bueno, esta noche estoy súper emocionada porque tenemos una segunda parte de un programa que a mí me pareció maravilloso y estoy segura que a ti también y que lo habrás disfrutado muchísimo. Bienvenidos a Facebook, a Twitter, a YouTube y a todas las redes sociales que nos hacen favor de acompañar. Y bueno, pues aprovecho para presentarles, está conmigo Ignacio Garduño, que estamos repitiendo programa, pero bueno, más que repitiendo, haciendo una segunda parte, porque de verdad que el primero nos fue imposible abarcar tanto, ¿no, Ignacio? Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Y bueno, este programa es Mitos y Realidades de la Psicología Cognitiva Conductual. Hicimos un pequeño recorrido, digamos, para poder entender cómo nos platicabas, Ignacio, ¿no? Cómo ha ido evolucionando esta terapia y cómo empezamos, me acuerdo mucho del ejemplo que nos dabas, ¿no? Primero arrancamos desde Pavlov, ¿no? Donde decíamos, pues empiezas a actuar como una ratita, como un perrito y como tal, y de repente nos damos cuenta que hay algo en medio de estas dos situaciones y está el pensamiento, ¿no? Y entonces ya todo se vuelve como mucho más complejo y que también eso es maravilloso porque nos muestra cómo sí hay muchos procesos atrás de la terapia cognitivo-conductual, no simplemente estamos hablando de un palanqueo, ¿no? Y donde nos volvemos, y donde nos volvemos como muy reduccionistas, ¿no? Muy simplistas. Entonces, pues bueno, Ignacio nos hizo favor de ir haciendo este camino para poder identificar qué podríamos encontrar en la terapia cognitivo-conductual, cómo funciona, ¿no? Hacia dónde nos puede ir ayudando a pensarla, a actuarla, cómo existen algunos procesos interesantes. Y hablábamos también que existen como generaciones, por llamarle de alguna manera, ¿no? Otra cosa que me pareció muy interesante es que nos presentaste a tu empresa, que la verdad es que es una maravilla lo que hacen, ¿no? Es Psicoedúcate, que les vamos a poner en las redes sociales la página, seguramente ya muchos de ustedes la habrán visitado, donde principalmente van a encontrar tres vertientes, tres servicios, tres líneas de servicio. La psicología clínica, donde, bueno, pues ya sabemos que podemos ir cuando encontramos un conflicto, cuando nos damos cuenta que algo de nuestra vida, pues por ahí no nos está funcionando muy bien, y podemos ir, y de acuerdo a un método científicamente comprobado, vamos a poder modificar estas conductas, pero a través del entendimiento, a través del pensamiento, no nada más de la conducta per se, ¿no? También tenemos talleres, que los talleres son muy interesantes porque van dirigidos no nada más a la persona o a las personas que tienen el conflicto, sino también lo que está buscando Psicoedúcate, y de ahí viene el nombre, es justamente pues ayudar a la sociedad, a los padres, a todos los que estamos rodeados, ¿no? Para entender qué está pasando en la sociedad, ¿no? En los problemas sociales. Y la tercera línea es orientación vocacional, ¿no? Así que bueno, pues está maravilloso. Psicoedúcate lo vamos a encontrar en Naucalpan. Muchos de ustedes se ubicarán en San Mateo. Bueno, pues justamente está en San Mateo, muy cerca del Club Reforma, ¿no? Es bastante conocido, también en la subida donde está el colegio Green Hills. Y ya estaba hablando mucho, así que no. Es como para hacer un poquito, ¿no? Para hacer un poquito la semblanza de lo que estuvimos platicando, ¿no? Tan interesante en el programa anterior. Y que hay muchas cosas, Ignacio, que se quedan, que nos dan como la cabida a preguntar, ¿no? Justamente hablábamos fuera del aire de esta curiosidad que se ha presentado tanto y que hemos compartido en algunos de los diplomados que hemos participado, cursos o talleres o lo que sea, donde de repente uno se queda con esta sensación de que la terapia cognitivo-conductual abarca una pequeñísima nata, digamos, de todo un conflicto, ¿no? Donde de repente yo pensando en un tema, por ejemplo, de depresión, me preguntaba, bueno, ¿qué tanto la terapia cognitivo-conductual? Si le dices a alguien, bueno, vas a hacer una dinámica y pararte todos los días a las 8 y hacer tal cosa, y te estoy inventando porque obviamente yo no conozco la teoría, pero que te den una serie de pasos, ¿qué tanto la persona en depresión, por ejemplo, severa, podría tener la disposición de hacerlo? O sea, ¿cómo? Ahí a mí, ¿no? Y por lo que vi, pues a muchos, ¿no? De repente ahí nos quedamos como, trabados, no entendemos. Ayúdanos a entender. Pues muy bien. Bueno, primero que nada, buenas noches. Muchas gracias.
buenas noches a ti. Muchas Gracias. gracias por la invitación Al y muchas contrario, gracias gracias. a tu auditorio de que Gracias. amablemente nos ha estado siguiendo. Y pues, Gracias. qué bueno que les haya interesado el tema. Claro. A mí en lo particular es apasionante. Déjame redondear un poquito la entrada que me hiciste a favor de hacer Claro. en cuestión de todo el desarrollo e historia del cognitivo conductual. Ujú. Para abordar problemas y conflictos personales, familiares y de grupo, hay diferentes enfoques. Lo puedes tú abordar desde un punto de vista psicoanalítico, desde un punto de vista gestal, hipnosis ericksoniana, humanista y Hay como cognitivo muchas conductual. miradas, ¿no? Hay muchas Ujú, miradas ujú. hacia un mismo problema. Lo que hace el cognitivo conductual pertenece a algo que, déjame decirte que yo lo bauticé. Ajá. Es tecnología. Ujú. Es tecnología que la psicología nos ofrece para resolver los conflictos y trastornos en la salud mental. Ujú. Y dicen, tecnología, luego lo ubicas engranes, chips, y todo. Claro, sí. O Tecnología terapias magnetistas No. craneales, ¿no? Sí, 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 no. Sí, sí. Tecnología se enfoca en técnicas, ¿sí? Aporta técnicas. La psicología conductual empezó como psicología experimental en los años 50. Entonces, en los años 50 a la fecha ha tenido una evolución, como tú has mencionado, muy importante y muy radical. Para los que nos gusta hacer las divisiones, se ha dividido la historia o el desarrollo de ese tipo de tecnología en tres olas o en tres niveles o en tres fases. La primera, que empezó por ahí de los años 50, más o menos en la época en que yo nací, empezó en el laboratorio. Los antecedentes eran la psicología fisiológica, los positivistas que les gustaba la investigación, los científicos que les interesaba, por ejemplo, las habilidades y clasificación de las personalidades, el comportamiento, las sensaciones, las percepciones, y de ahí nació. A alguien se le ocurrió decir, a ver, ¿qué nos mueve realmente a todos los seres humanos? ¿Qué nos motiva a movernos, a levantarnos, a hacer, a decir, a pensar, a actuar de determinado momento? A tomar decisiones por ahí, ¿no? En las 24 horas, ¿qué nos motiva a movernos? Entonces, tuvo sus inicios en esta primera fase, una fase que le llamamos conductual. ¿Por qué? Porque como todo científico, como buen técnico, se enfoca únicamente a lo que vemos, objetivamente, concreto. ¿Qué es lo que vemos del ser humano? Su conducta. Claro. Es lo que vemos y lo que nos guía a decir, está enojado, está triste, está deprimido, por ahí está hasta ansioso. Identificar, ¿no? Las emociones. Y bueno, entonces, como todo buen experimentador, empezó en el laboratorio con animalitos, con ratas, cobayos, gatos, perros, y empezó a desarrollar técnicas aplicables a conductas humanas, pero son conductas básicas, conductas muy, muy elementales, que al final del día forman parte del repertorio. Así, entre paréntesis, te puedo comentar que me atrevo a decir que el 70-80% de nuestro actuar diario es automático. Nuestra conducta es automática. O sea, desde que manejamos, las respuestas que damos, las emociones que emitimos, las actitudes que tomamos son automáticas. Entonces, bueno, esa parte incluye lo que es únicamente la conducta. Nuestras reacciones, estímulo-respuesta. Cambiamos el estímulo, cambia la respuesta. Y nada más. Y eso evolucionó unos 10, 15 años. Incluso en México la psicología, por ahí en Iztacala, en CEU, empezó precisamente con la rama skinneriana, ¿sí? Pavloviana, estímulo-respuesta. Y bueno, y era muy aburrido. La gente se le hacía muy aburrido, y además en ese tiempo el psicoanálisis estaba muy en boga, en el que se preocupaba subjetivamente de la parte profunda del comportamiento de la mente. Entonces era un competidor muy importante
para que la gente volteara a ver a la psicología conductual. Pero bueno, siguió evolucionando y entramos a la segunda fase, donde dijeron, a ver, para mi respuesta debe haber algo interno, algo cognitivo, algo que involucre mi mente. Entonces se involucró al pensamiento, a las ideas y a las emociones. Entonces dije, bueno, ok, la conducta puede ser automática, claro, claro. pero atrás de toda conducta hay un pensamiento y a un lado una emoción. Entonces se desarrollaron técnicas que fueron un parteaguas en la psicología. La primera fue reestructuración cognitiva, que fueron dos señores, Albert Ellis, que se ocupó de la terapia relacional emotiva, y Beck, que se enfocó únicamente a la parte cognitiva. Entre los dos crearon la psicología cognitivo-conductual, la segunda fase, por ahí de los 70s. Okay. De los 50 a los 70 se emigró del conductual al cognitivo-conductual, donde se integra el sin pensamiento. descuidar lo conductual. Claro. Cuidado, sin descuidar lo conductual. O sea, nada más enriqueció las terapias. Entonces, sí, no lo elimina, lo suma. Se crearon otro tipo de técnicas, por ejemplo, técnicas de resolución de problemas, técnicas de afrontamiento, que involucraba todo el tiempo la parte cognitiva, memoria, retención, atención, emociones, ¿sí? ¿Okay? De ahí brincamos a los 90s, principios del siglo XXI, donde entramos a una tercer ola o tercer nivel, muy joven, pero siguiendo esta parte de la emoción y de lo cognitivo, sí. Se enfocaron mucho, por ejemplo, en el contexto social, en la parte comunicación verbal entre terapeuta y paciente. Entonces está muy enfocado a la parte comunicativa, al entorno y a la emoción. Claro. Insisto, ni dejaron de ser conductuales, ni dejaron de ser cognitivo-conductuales, ni dejaron de ser emotivos. Entonces es una forma de enriquecer esta tecnología. Ahí estaríamos hablando de la terapia dialéctica conductual. Sí. Sí, ¿verdad? Y incluso en la tercera ola, que es lo más popular es el en estos momentos, mindfulness. Ajá. Que bueno, igual que la conductual, sí, igual que la cognitivo-conductual, se ha malinterpretado, porque quien se atreve a hablar mal erróneamente de esta parte, se enfoca únicamente o en lo conductual, o en lo cognitivo-conductual, o en la tercera parte, que es el mindfulness, por ejemplo. Pero no, todo es un conjunto. Claro. Entonces, todo esto está enfocado a la resolución de conflictos y trastornos clínicos de tipo neurótico del paciente. Claro. ¿Sí? Entonces, así, en forma muy en general, eso es el desarrollo de la tecnología. Ok. Ahora, si nosotros estamos, digamos, utilizando todos estos elementos, ¿no? Que es, por un lado, el sistema conductual, por otro lado, el sistema cognitivo, ¿no? Por otro lado, el sistema afectivo. Ajá. Por otro lado, estamos hablando también del fisiológico. Por supuesto. ¿No? No somos robots. No somos robots, exactamente. Que esa es la parte como humana, ¿no? Que no podemos dejar a un lado. Bueno, siempre humanos. Siempre humanos, sí, pero me refiero... ¿Sabes por qué me gusta aclarar esto, Ignacio? Lo hemos visto, ¿no? Como que quienes desconocemos a lo mejor de la terapia cognitivo-conductual, la forma de etiquetarla es como si fuéramos animales, ¿no? Es que somos animales. Como muy Pavlov. Sí, pero pensamos. Somos unos animales pensando. Ajá, pero al final del día, un chico que vea a una chica muy guapa también saliva. Claro, por supuesto. Claro. Y también secreta feromonas. Sí, o sea, son respuestas condicionadas. Mira, todo lo que es la tecnología conductual, cognitivo-conductual, se basa precisamente en el aprendizaje. Todas las conductas son aprendidas. Claro. La base es la tabula rasa. Entonces, tenemos que, mira, te voy a decir
déjame retomar el tema de mitos y leyendas prohibidas del código. Lo que pasa es que hay muchas falsas creencias respecto a todo eso. Y cuando tú vas a un taller, cuando tú vas a un diplomado, cuando le prendes al Canal 11 para ver a Diálogos en Confianza, y tú haces una pregunta, te contestan, es que depende. Es que la situación es multifactorial, es que hay muchos factores. Por supuesto que sí, pero al final del día tienes que dar una respuesta concreta. No le puedes decir al paciente, oye, si te pregunta, oye, ¿por qué estoy deprimido? Es que depende. Déjame ver tu contexto, tu fisiología, tu ambiente familiar. No, espérate, por supuesto que es multifactorial. Cuando damos esa respuesta de decir, es que depende, dejamos muy confundidos y dejamos muy abierto el panorama. Claro. Entonces tenemos que ser muy concretos. Y lo que me encanta de esta rama de la psicología es que es muy concreta. Entonces me atrevería a decir, alguien preguntó por ahí el programa pasado, ¿qué tan eficientes? Y dije muy a la ligera al 100%, pero me faltó aclarar algo. Siempre y cuando se lleven a cabo los planes cognitivo-conductuales que emitimos. Claro. Si no los cumples, no te aseguro nada. Si los cumples, Ignacio Arduino, claro, es un método comprobado. Se compromete a que el 100% de los resultados son positivos. Y es por eso me surgió esta como pregunta, ¿no? De cómo hacemos ante un paciente que no tiene, digamos, cuando hablamos de un trastorno de depresión mayor en estado severo, por ejemplo, estaríamos frente a un paciente donde algo de lo que está muy deteriorado es la voluntad, ¿no? Y entonces de pronto se me ocurre como pensar, digo, sabemos que un paciente de ese tipo, digamos, de nivel de gravedad, pues también necesitaríamos ya pensar en a lo mejor el Instituto Nacional de Psiquiatría o en internamiento, pero mi pregunta iba dirigida a eso, ¿no? ¿Qué se hace o qué nos ofrece la terapia cognitivo-conductual cuando estamos frente a un paciente que tiene muy lastimada la voluntad, ¿no? Que de pronto no es que no quiere, es que realmente no consigue llevar a cabo estos pasos, ¿no? Ok. Qué bueno que tocas ese punto y ahorita sí ya nos entramos exactamente en el tema. Sí. Y te voy a platicar o te voy a hacer la analogía de un caso. Gracias, sí, claro. Sí, mira, cuando el paciente llega, por supuesto que tienes que hacer una entrevista muy completa, donde tienes que ver sus antecedentes heredofamiliares, sus antecedentes personales, escolares, es una historia de vida. Y tienes que conocer al paciente lo mejor que puedas, en las sesiones menores que se puedan. En base a eso, hay dos cosas, te repito. Primero veíamos lo evidente, la conducta, ¿sí? Y después, no, las emociones. Es que está enojado, es que está triste. Pero se les escapa algo muy importante, que entre la conducta y la emoción está un pensamiento. El pensamiento es extremadamente rápido y la falsa creencia que tenemos es que sucede algo y reaccionamos emocionalmente. No, ese es un mito, esa es una leyenda de la psicología. No. Antes de toda emoción, antes de toda conducta hay un pensamiento. Que no se den cuenta, bueno, es muy rápido el pensamiento. Claro. Si no fuera, pensaríamos en borrador, ¿no? Déjame ver qué pienso y después te lo paso en el ¿no? Te lo paso, por supuesto. Y ese es nuestro trabajo, precisamente. Nuestro trabajo es decir, a ver, ¿qué sistema de creencias tienes para que tengas como consecuencia esa emoción y actúes de esta manera? Entonces lo que debemos de determinar es precisamente ese pensamiento a través de tu discurso, a través de lo que nos platicas. Mira, una herramienta que tiene el cognitivo conductual y es hermosa, es algo que se llama diálogo socrático. Sócrates, en la época de los griegos, era médico y era, bueno, no sé si era psicólogo porque tenía su escuela, sí. Pero no había aulas. Lo que tenían ellos es que tenían grandes
jardines y bellos jardines. Entonces juntaba a sus chicos y se los llevaba a caminar. Y todo el mundo esperaba, él nos va a dar la clase, ¿no? No, el diálogo socrático era preguntas y respuestas, pero preguntas no del alumno hacia él, de él hacia ese alumno. Decían, a ver, así como el pequeño saltamontes, a ver, maestro, ¿qué es la justicia? Y en lugar de que Sócrates dijera, mira, la justicia es tal, 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 es decir, les contestaba con una pregunta, ¿eres justo? Sí. ¿Por qué crees que eres justo? ¿Cómo calificas a alguien? Tú? Entonces, ese discernimiento, esa conclusión, esa introyección que tú haces del concepto que no conoces, lo obtienes tú mismo. Entonces, cuando tú tienes a un paciente enfrente, haces un diálogo socrático. Entonces, en su discurso y en las preguntas y respuestas que tú estás emitiendo, él le encuentra la respuesta. Y dice, yo pienso esto. Y esto que estoy pensando me generó esta emoción y me generó esta conducta y me generó un conflicto. Entonces, si ya conoces tu pensamiento, tienes hacia dónde dirigir uno nuevo. Y si ese pensamiento lo cambias en automático, por eso es una leyenda que tú controles tus emociones. No controlamos las emociones, son naturales. Y son una respuesta. Pero si manejas tus pensamientos, cambias tus pensamientos, en automático así, ¡pac!, cambian tus emociones. Y en automático cambian tus conductas. Entonces, eso es precisamente el cognitivo conductual, lo hermoso de esto. Sí. Y entonces tú dirías, un paciente grave puede cambiar sus pensamientos, aunque no cambie la conducta, porque la consecuencia va a ser un cambio de conducta. O sea, ¿es factible cambiar el pensamiento cuando estás deprimido? Por supuesto que sí. En cualquier nivel de pacientes. Digo, desde tu área, ¿no? Sí, mira, precisamente cuando tú haces esas entrevistas, haces una evaluación del paciente. O sea, filtras quién sí podría o quién no. Sí, para empezar, si es adecuado, si hay... déjanos otro paréntesis. No todos están para la cognitivo-conductual. Claro, como todas las corrientes, como todas las terapias. No lo sé. Sí. No lo sé porque yo no soy ni gestaltista, no lo sé. Te hablo de esto. La condición para que tú apliques cognitivo-conductual es que quieras cambiar. Si no quieres cambiar, vas a desertar a la segunda sesión y vas a hablar mal del psicólogo, que es un inútil. Lo que pasa es que no. Te voy a exponer mi creencia, es muy particular de Ignacio Garduño, está lejos del diván y la luna. ¿Por qué? No, a lo que voy es de que no tiene nada que ver con los pensamientos de tu programa. La gente se enferma porque quiere enfermarse. La gente se hace adicta porque quiere hacerse adicta. La gente engorda porque quiere engordar. ¿Sí? Por supuesto que hay sus salvedades donde la causa o el factor es hereditario, genético, biológico. Ahí sí. Sí, hay muchas situaciones. Por supuesto que sí. ¿no? Pero te estoy hablando de trastornos neuróticos, te estoy hablando de conflictos de adaptación, problemas con la escuela, problemas de adicción, problemas con la familia, problemas de aprendizaje. Eso sí me atrevo a decir que los conflictos son porque la gente los acepta, porque tiene la creencia de que obtiene una ganancia. Un beneficio secundario. Entonces, si realmente se da cuenta de eso, ya, tienes la mitad del camino. Yo aplico la máxima en mis terapias de que la parte psicoterapéutica incluye dos fases. La primera es que te des cuenta. Y muchas veces dices, ay, doctor. Te dicen doctor, ¿no? No sé por qué, pero dicen doctor. Ay, doctor. Ya me dijo usted lo que yo sabía. Está bien.
Esa es la primera parte de. Claro, No, es la parte terapéutica, la parte curativa de la terapia es darte cuenta que ya te diste cuenta. claro. Es un juego de palabras que cuando lo dice al paciente así que, ajá, sí, por supuesto. Pero cuando ya le cae el 20, que es Sí, pasado cuando a- lo vive, ¿no? Cuando ya le cae el 20 y dice, ya me Ya di sé cuenta de que qué me di hablaban. cuenta. Ajá, En ese momento se da de alta. Ujú, ujú. Quiero aprovechar para saludar a quienes nos hacen favor de acompañar y nos saludan a través de nuestras redes sociales. Nos dice Alma Gamboa, está por aquí. Muchísimas gracias, Alma, por acompañarnos. Regina, Dani. A Vale Garduño, que también está por aquí, muchísimas gracias. Vale, te mando un fuerte abrazo. A Magdalena Caballero, que también nos hace favor de acompañarnos, muchísimas gracias. A Mónica Rosas, que también nos acompaña. Maro Rosal, muchas gracias. A Luz, que te mando un fuerte abrazo, colega y amiga, muchas gracias. Luz, a Jenny, que nos hace favor de acompañar desde Villa del Carbón, muchísimas gracias, Jenny, un abrazo hasta Villa del Carbón. Noemí Ramos, que también nos hace favor de acompañar, muchas gracias. Y bueno, también está aquí Mita Ortega, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, gracias. A Sofía Mata, también una colega tanatóloga, muchísimas gracias, y psicóloga también, muchísimas gracias, Sofía, me da mucho gusto leerte por aquí, te mando un abrazo, saludos Olga, escuchándoles con mucho interés. A Eva Medina también, muchas gracias por acompañarnos, Eva. Y Mayan Victoria, que mando un muy fuerte abrazo, muchísimas gracias Mayan por acompañarnos. Y Yoli también, que nos está acompañando, amiga, colega, también nos hace favor de acompañar y nos dice, yo tengo un trabajo de investigación sobre cognitivo conductual, así que nos encantará un día reunirlos y que nos puedan platicar más de tan sí. interesante. Es enriquecedor. Claro, exactamente, eso me encanta, Ignacio, que justamente lo que hablamos siempre, ¿no? O sea, hay que sumar. No entiendo hay que sumar esfuerzos, no hay que pelearnos. Mario Enrique, muchas gracias. El psicoanálisis habla mal de unos, el gestal habla mal de otros, lo bueno es que no todos. Yo en mi experiencia sí he conocido gente que no me atrevería a decir que todos. Es más, hasta tengo buena suerte. Qué bueno. La verdad que Eso sí. es importante. La verdad que sí. O sea, sí me he encontrado mucha gente dispuesta como a ver, ¿no? Vamos a escuchar de otra. Por A ver qué sí. aprendo. Te lo voy a, además te lo va. Mira, el paciente es un ser humano como tú y como yo. Y lo vamos a agradecer, o sea, en lugar de que se estén ahí peleando. Por supuesto, que sumen esfuerzos. Porque además decimos, no todos los pacientes son para terapia cognitivo-conductual. No todos los pacientes son para gestal. No todos los pacientes son para psicoanálisis. Y entonces el que no es para terapia cognitivo-conductal, ser honestos y, sí, ¿no? ser honestos y decirle, ¿sabes qué? Claro, a ti por ahí te va mejor esta. Tengo un buen psiquiatra, tengo un buen psicoanalista, tengo no sé. Claro. Eso es, creo que eso es verdaderamente priorizar al paciente. Sí. ¿No? Que esa debería ser la tarea de todos nosotros. Pues es la razón de ser. Claro. Si no, entonces, ¿para qué estudias? ¿Para tu Sí, ego? por supuesto. Sí, no, bueno, sí. Pero perdón, te pues no interrumpí, clínica. estabas con los saludos. Sí, muchísimas gracias. Laura Carmona también nos hace favor de acompañar, y en Twitter a quien nos hace favor de acompañar. En Twitter se van muy rápido los nombres, amigos, así que veo los corazones, les agradezco muchísimo. Los invito a hacer preguntas, por supuesto a entrar a través de Facebook, a través de Instagram, a través de YouTube. Y bueno, recordarles que la página de Facebook de Psicoedúcate está ya en las redes sociales, ahorita en la parte de el streaming de video por redes sociales. Y bueno, la verdad es que es un tema súper interesante por eso, ¿no? Porque se abre como a muchas posibilidades que son comprobables. Porque la terapia cognitivo-conductual tiene esa maravilla, ¿no? Es un método de pasos que se siguen puntualmente y respetuosamente, y entonces obtendrás un resultado positivo. Por supuesto. ¿No? De algo concreto, claro, ¿no? O sea, que no te deja como al aire. No, lo resuelves. ¿No? Y lo resuelves de por vida. Sí, de un conflicto concreto. Porque no se trata de que resuelvas el problema que tú tienes ahí. No, le das los recursos para que ese y otro tipo de problemas los puedas afrontar. Claro, por supuesto. Noemí Ramos, muchas gracias, Noemí, por acompañarnos. Gracias, nos dice, gracias, doctor, por compartir sus conocimientos y el acompañamiento. Saludos, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, invitarlos justamente a que nos cuenten cuáles son sus experiencias y cuáles son también las dudas que podrían surgir en esta interesante plática teniendo un experto, que la verdad que hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar porque, al menos aquí en el Diván de la Luna, no tenemos tantos. ¿No? ¿Cómo? No tenemos tantos, así que pues a mí me encanta que estés por acá, Ignacio. La verdad es que me encanta que estés por acá. Y entonces,
Existen, digamos, algunas enfermedades, algunos conflictos que sean como la especialidad de la terapia cognitivo-conductual. Lo que quiero decir es, ¿hay causas específicas donde digas, es que aquí está maravilloso? Sí, por supuesto. Mira, el conductismo empezó precisamente tratando fobias, tratando ansiedades, y así crecimos. Entonces, lo que básicamente te llega como trastorno son trastornos depresivos de ansiedad. De ansiedad, llámese obsesivo, compulsivo, llámese ansiedad generalizada, llámese fóbicos, toda la variedad de ansiedades. Pero curiosamente, te hablo de mi experiencia, sí, yo sí, no abarco otros ámbitos. Claro. De mi experiencia, lo que abundan son los conflictos personales y familiares. Claro, En cuestión de conductas desadaptativas, séase violencia, séase dependencia, que es muy común, séase adicciones, son trastornos o son conflictos que en el día a día nos están enfermando. Y que nos afectan mucho en la funcionalidad, ¿no? Porque, digamos, cuando uno tiene algún conflicto, voy a mencionar algo muy simple como para poderlo nada más tomar, ¿no? De ejemplo, pero cuando uno tiene un tic, que por ahí puede ser un poco incómodo, ¿no? Igual te puede afectar en algunas áreas de tu vida, pero que al final la funcionalidad no termina de estar totalmente dañada, ¿no? Y hay digamos, trastornos o hay enfermedades en las que no arruina una esfera de vida, sino todas, ¿no? ¿Sí se acuerdan cuando platicamos del esferas, bienestar psicológico? Sí. Espero que sí, si no, bueno, ahí van a tener el podcast también, los dos, para que vean el primero uno y luego el dos. Tomen nota. Tomen nota. Si tienen las 5, vamos a repetirlas. Autoaceptación, Si me haces favor. Relaciones positivas, propósito de vida, autonomía, crecimiento personal y dominio del entorno. Si tienen esas palomitas en esos aspectos de la vida, no necesitan ni a Madame Sassou. Perfecto. Sin embargo, déjame decirte la analogía. Sí. Tú vas de vacaciones. Cuando vas de vacaciones, pues preparas, por ejemplo, si vas en tu auto, pues preparas tu auto, preparas tu ropa, preparas el bronceador si vas a la playa, preparas el dinero que vas a gastar, preparas la bebida si te quieres tomar, la comida si decías el bloqueador, ¿no? Sí, todo. Entonces haces un checklist, ¿no? A ver, bronceador, pum, ¿no? Dinero, tal. Sí. Carro, llantas, frenos. Ya no hacen el avance, ¿no? Ajá. Exactamente. Es lo equivalente cuando sales a enfrentarte a la vida. Entonces, alguien que dice, ya está en la playa, por ejemplo, ya. Ups, se me olvidó el bloqueador, ¿no? Pero me la paso bien, no importa. Puedo disfrutar. Aunque llegues así, todo así. Sí. Busco sombritas, así, techitos. Aunque llegues todo quemado, me la pasé súper, ¿no? Sí, puedo buscar. Se descompuso el carro, no chequé el aceite y se me desvió. Pero nos dimos una divertida enorme, ¿no? No hice el presupuesto adecuado y me quedé corto y pues nos tuvimos que regresar un día, pero me la pasé súper. Así es con la vida. Tú crees que te la pasas súper a pesar de, ¿o no? ¿sí? Por ejemplo, no puedo despegarme de mi mamá, de mis papás, ¿no? Sí. Tengo 45 años y vivo con mis papás, pero soy feliz y mis papás son felices conmigo. Perfecto. Aunque pues realmente se me dificulta acabar una carrera, se me dificulta tener una chica, se me dificulta pues tener actividades recreativas, pero entonces la percepción de la gente es decir, ahí la llevo en la vida. Eso es el gran problema, no sé si en el mundo, en México, que tenemos problemas, conflictos y nosotros lo damos porque así es la vida y me aguanto, ¿no? Sí. Soy dependiente, tengo problemas con el alcohol, pero no lo reconozco. Sí me pongo violento y digo, pues nada más golpeo a mi esposa, pero a mis hijos no los veo.
Claro, claro. Y perdón que lo diga, o sea, que me ría así, pero es que de verdad, híjole, es tan común, Ignacio. Sí, mi hijo se droga, pero el otro no. El otro es muy bueno, ¿no? Sí, Ya es un hay caso situaciones que ni siquiera escuchamos, ¿no? Entonces, escuchas el discurso y la gente no nos escucha a sí misma, tiene conflictos enormes. Entonces, repercuten en tu persona, en tu familia, en tu sociedad, y por eso en México estamos como estamos, un país lleno de violencia, de inseguridades, de corrupción. ¿Por qué? Porque pensamos que es correcto, ¿no? Pensamos que la mordida es correcta, ¿no? Pensamos que el embrutecerte con alcohol, el fumarte media cajetilla, no pasa nada, ¿no? Si tengo un tío que fumó toda su vida y no se murió, no le pasó nada, ¿no? Entonces, empezamos a cargar con ese tipo de conflictos y no nos damos cuenta y nos aguantamos como los machos, como buenos mexicanos que somos. Eso es la gravedad del asunto. Mira, en la orientación vocacional es muy común. Para mí es vital que un chico tome una decisión de vida, bien fundamentada. El pobre, oiga, un adolescente de 15, 16 años que tiene al 60% de desarrollo neuronal, que todavía es dependiente, tiene que tomar una decisión, pues ni modo, así es esto, ¿no? ¿En qué época la tiene que tomar? Entonces, si con todos esos déficits, más si tiene problemas ambientales en la escuela o en casa, tomar una decisión de vida es fatal para él. Entonces, le destruyes automáticamente la segunda parte de su vida. Deserta de la escuela, cambia de carrera, la carrera que terminó no le llena, y cuando se recibe hace de todo, menos de lo que estudió. Entonces, le truncas o te truncas tu vida por el no haber tomado una correcta decisión. A sabiendas de eso, la gente dice, mi hijo ya decidió, ya va a ser mecatrónica. ¿Por qué? Porque se escucha muy bonito, porque yo sé que ganan muy bien. Claro. Se mueven los objetivos, ¿no? Te rompe todo el esquema. Entonces, hay algo, tú dices, bueno, pues ya dame buenas noticias, ¿no? ¿Y una buena? Una buena, el secreto de todo, y se los digo a todos con todo el respeto que merecen, hay una cosa que se llama psicoeducación, y que nadie nos habla de ello. Claro, muy pocos hacen. Nadie nos habla de la toma de decisiones, de las habilidades de afrontamiento, de la asertividad, de autoestima. Nadie nos habla de ello. Claro. Y sin embargo nos sacan así como de la jaula y órale, atiéndete a la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando no nos enseñan a decir que no, llegas a tu adolescencia y te dicen, fúmale. Bueno. No, pero no, yo sé que... Bueno, sí, no, terminarás diciendo, pues, ¿no? No pasa nada. Entonces... Solo prueba. Prueba. Y el chico, pues por no quedar mal, por pertenecer al grupo, o porque quiere probar, quiere experimentar, lo hace. Claro. Llegas al trabajo y te corren porque te peleaste con el jefe. Porque nunca te enseñaron lo que era asertividad. Te peleas con tu esposa y te divorcias porque nunca entendiste lo que era un proceso de comunicación. Nunca te explicaron que hay canales de comunicación. Entonces, nunca te hablaron de la buena escucha. Es más, nunca te enseñaron a comprar. Claro. Así de fácil. Claro. ¿Quién te enseñó a comprar? No sé, pero mamá veía en el mercado. Pues. Entonces, adquirimos patrones de conducta y de pensamiento nocivos. Y como así crecimos, como así creció el papá y la abuela, llevamos Baby Boomer, Generación X, Y Millennial y los Z, ¿no? Que son zombies. 4 generaciones. Y tal parece que vamos en degeneración. Perdón mi optimismo, pero entonces... Y tenemos que ya decir, ya basta, ¿no? Ya basta. Y lo que ofrece la psicología es, pues psicoedúcate. Ahí está. Y no es eslogan. Sí, no, claro, psicoedúcate
y comparte eso que conoces, ¿no? Con tu El propio eslogan, medio. el eslogan de Psicoedúcate te lo voy a decir, es rediseña tu mente. Rediseña tu mente, sí. Porque tenemos que rediseñar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, no de sentir, porque eso es consecuencia. Pero si no nos rediseñamos, nos vamos a morir tal como nacimos. Claro, como que no aprendemos, ¿no? Y si no aprendemos, no crecemos. Naciste víctima y te mueres víctima. Uh-huh. Nunca nos hacemos responsables. Y no te enteras. Sí, entonces la parte fundamental de todo lo que llames psicología es psicoeducación. Claro, claro, que es hacia donde debemos movernos, ¿no? Y bueno, ya está por aquí Amaro Rosal, vamos a hacer una pequeñísima pausa para que disfruten un poco de piano en vivo y también para que aprovechen a hacer preguntas porque estamos prácticamente en el cierre, así que regresando de esta bella melodía, de esta bella interpretación, vamos prácticamente a cerrar el programa, así que tienes una oportunidad más para hacer unas preguntas y que podamos aquí aprovechar que tenemos un invitado experto en psicología cognitiva conductual. Soy Olga Muciño, está conmigo el psicólogo Ignacio Garduño. No te vayas, en un momento regresamos. Buenas noches, bienvenido doctor Ignacio, Olga. Espero que les agrade un tema de los cárpatos. Ay, close to you. Sí. ¿Me adivinaste que sabía? No, es que es hermosa, hermosa.
Ignacio, Hermoso. algunos errorcitos. No. No, hombre, Mucho maravilloso, cariño. maravilloso. Hermoso, Muchas muchísimas gracias, gracias. muchas gracias. Y bueno, sí, qué bella, ¿verdad? Interpretación. No. Aparte el piano es... Y curiosamente, déjame decirte, tiene Ajá. mucho que ver con la psicología esta canción. Karen Carpenter murió de anorexia. Sí, y fue del primer caso. Ajá. Sí. Y fue el más conocido, entonces Bueno, sí. Un poquitito para allá, para los de Twitter. Sí, fue un gracias, caso muy gracias. sonado. Así estamos. Muy sonado. Sí, Y sí. ella y su hermano tocaban mascarada. No, hay muchas Talentosísimos. hermosísimas canciones. No, muchísimas gracias, hermano. Gracias. Estuvo precioso. Gracias, Ignacio. Muchas gracias. Y bueno, ya estamos aquí de regreso. Quiero enviar un saludo a Inifigox de Twitter, que nos hace favor de enviar por ahí un saludo. Muchísimas gracias, @Inifigox. Creo que está bien pronunciado, espero que sí. Y Mayan, que nos dice un absoluto placer acompañar la charla con el relajante talento de Amaro Rosal. Totalmente, la verdad es que totalmente, muchas gracias. También tenemos a Nico García, a Maru Fernández, muchísimas gracias, Maru. A Ricardo Sánchez, a quien envío un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Y bueno, pues feliz de estar platicando un tema tan interesante. A mí me gustaría aprovechar tu presencia para preguntarte, ¿qué pasa? Eso es algo que vemos mucho en la clínica, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un paciente que no es el que elige ir, ¿no? Alguien alrededor de él, la familia, un amigo, etcétera, sabe que se necesita el apoyo profesional, pero no es el paciente el que elige ir. ¿Qué hace la terapia cognitivo-conductual frente a eso? Ok. Bueno, un comercial no para psicoeducarte, sino para la cognitivo-conductual. Sí. Ahorita que tocamos el tema de la anorexia, Sí. precisamente los trastornos de la alimentación y las adicciones son una pieza fundamental en esta técnica. Claro. Entonces, de hecho, se ha reconocido en psiquiatría, en psicoanálisis, que las técnicas cognitivo-conductuales Claro, dan mucho son las resultado. medibles. Exactamente. Claro, Y lo que no se puede medir no se puede controlar. Entonces, muy bien. Entonces, digo, aprovechando, Sí, además tu pregunta, ¿no? ¿Qué tipo Sí. de padecimientos? Claro. Estos... Sí, todos los que sean síntomas concretos, ¿no? Ajá, Claro, efectivamente. Y a tu pregunta ahorita, Sí. sí, mira, la máxima en psicología es de que no puedes tú dar terapia a quien no quiere Ayudar a quien recibir. no quiere ser ayudado. Yo creo que en la vida también aplica, ¿no? No puedes tú ayudar a quien no quiere ayudar. Sin embargo, bueno, en un menor de edad, tampoco puedes tú dejarle al libre albedrío, ¿no? Exacto. Menos si se trata de un adolescente que está en su plena rebeldía o un niño que no sabe ni qué. Exacto. Yo creo que ahí, cuando es menor de edad, la responsabilidad recae precisamente en los papás con el cuidador. Y tú como profesional debes de atender esa necesidad, independientemente que el menor de edad quiera o no quiera. Pero sí tienes que ocupar todos tus recursos. Hay una cosa que se llama rapport. Sí. El rapport, para los que no están así muy familiarizados con el término, es así como hacer clic entre paciente y terapeuta. Es cuando dices, este terapeuta me cae tan gordo que no lo soporto. No hay rapport. No hay rapport. Cuando dices, me dio confianza, Podría me caí bien, sentirme a gusto ahí. me sentí a gusto. Eso es rapport. Entonces nuestra obligación es buscar todos los elementos para que hagas rapport con, Claro. con el niño, adolescente, con el joven. Sí, con el paciente que Ajá. tienes enfrente, ¿no? Y precisamente se da en los menores porque normalmente el problema viene de los mayores. Entonces es muy importante que tu trabajo sea en dos sentidos, en la persona menor de edad Y también y en su ambiente, que son sus papás, tíos, primos, hermanos, escuela. Sí. Entonces, pero sí, contestando tu pregunta, cuando se trata de menor de edad, tienes que llenar todas tus habilidades, tus recursos, tu imaginación, tu creatividad para hacer rapport. Cuando ya es mayor de edad y no quiere, mucho gusto, que te va bien, mucha suerte, te puedo canalizar, te puedo recomendar a alguien, mucha suerte, no se puede hacer nada. Claro, por supuesto. Y eso, como bien dijiste, ¿no? Es como la regla básica, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ya si hablamos de casos especiales, para eso están los institutos, ¿no? Sí. Cuando la vida se pone en juego, digamos, pues ahí ya hay otras vertientes, ¿no? Para trabajar, digamos, para hacer un abordaje. Cuando tú canalizas, no quiere decir que tú te estés deslindando. No, por supuesto.
sino que tú canalizas porque necesitas una ayuda extra, Ujú, ujú. un psiquiatra, o sea, Claro, medicamentos, un trabajo integral. una hospitalización. Claro, ¿sí? claro. Sí, claro, no es bueno, pues mucha suerte. No, yo te acompaño en tu proceso. Si tú quieres, yo te acompaño. Sí, No, sí, tampoco sí. así, bueno, pero si no quieres, ok, no. Claro. Pero estamos hablando cuando sí quiere y tienes que canalizarlo, bueno, pues tienes que canalizarlo, pero en compañía de... ¿no? Por supuesto, sí, por supuesto. Y bueno, pues esta parte la verdad es que sí es como muy importante que la tengamos como muy presente, ¿no? Porque estos, no sé cómo nombrarlos, pero estas personas que de pronto reciben, con un nombre de terapeutas, por decirlo de alguna manera, y que de pronto se dedican como a atacar al paciente desde la primera sesión, como que duela, ¿no? Que el sufrimiento y tal, sí es algo que hay que considerar, ¿no? Porque finalmente creo que lo primero es estar justamente del lado de este paciente que puede estar sufriendo mucho, que puede estar sintiendo situaciones que no entiende, que no conoce, ¿no? Y entonces la regla máxima, pues sí, por supuesto, el reporte es como el ABC. Sí, fíjate que yo ¿No? sigo dos reglas básicas en mi consulta. Uh-huh. La primera es la confidencialidad y la segunda es precisamente el no juicio. Claro. O sea, tú buscas apoyo emocional, psicológico, esperando que no te juzguen. Claro, porque si no vas a encontrar alguna de las dos. Pues vete con tu amigo, con el Exacto, padre pues o ya con el te echas un maestro café, y ¿no? te dicen, ¿sabes Te qué? echas No, un estás café y cajeteando, ya no, perdón la palabra, pero Claro, no sí, se trata sí, de eso, o sí, sea, sí, sí, no, la labor por del supuesto. psicólogo no es ni juzgar, Ujú. ni, Sí, y es ni interesante etiquetar. claro, y es interesante como poder poner estas cartas como en la mesa, porque si ustedes están detectando que eso es lo que están viviendo, ¿no? Que así se está manejando alguna terapia, la verdad que sí vale la pena hacer una pausa y de pronto preguntarse si está en el lugar adecuado. Y como en cualquier área de la salud, ¿no? Uno no deja de ir al dentista porque le cayó mal el dentista, uno busca otro dentista, ¿no? Bueno, fíjate que ahorita que tocas ese punto bien importante, yo creo que por salud mental, valga la redundancia, es válido que el paciente diga, ¿me puedes mostrar tu cédula profesional? Claro. Como psicólogo Sí, o como psiquiatra. Sí, y sí, como psicólogo, híjole, no sé, como clínico, porque también la cédula de psicólogo no te hace clínico, de pronto hay 20 años en la organizacional dando capacitación y abrió su consultorio porque se quedó sin trabajo y uno dice... Pero por lo menos sabes que es profesionista, por lo menos. Sí, por lo menos. Sí, ya lo demás creo que tú te vas a dar cuenta realmente sí, yo creo que la calidad del o sea, servicio, sí la ¿no? cédula, bueno, ¿no? Como mínimo. Pero sí creo que estas otras situaciones hay que mirarlas, ¿no? O sea, si tú te sientes maltratado frente a una terapia, la que sea, las cosas por ahí no están funcionando muy bien, ¿no? La retroalimentación es básica. Si sabes que, terapeuta, no me serviste. Claro. Y me molestó esto. De hecho, en el programa anterior te dije que yo en lo claro, particular se aplico enfocó esa eso. parte. Claro, A ver, claro. dime, ¿qué te Claro, molestó? sí, Si hay que algo que te te molestó, gusta, que no, que- si algo te hizo claro. sentir mal, te incomodó, Ujú. crees que vas avanzando. De hecho, es medible. O sea, por lo menos en mi consultorio medimos. Claro, si no, pues si el paciente lo siente mejor. No importa qué teoría esté, si no se siente mejor, pues no. Hay que moverse. Quiero enviar un saludo muy grande a quienes nos hacen a favor de acompañar en Twitter. Muchísimas gracias a @lerebeb y @islabobaba. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, invitarlos por supuesto a continuar haciendo comentarios, haciendo preguntas y todo lo que tenga relación, digamos, con esto que puede ocurrirse en torno a la psicología cognitivo-conductual. También a Acopieni. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, a todos los que nos hacen favor de acompañar a Acopieni. Muchas gracias, Acopieni. Bienvenido, bienvenida. Y realmente estamos prácticamente cerrando el programa. Hay dos cosas que se mencionaron como muy puntualmente, ¿no? Buscamos el bienestar a través de 5 áreas. ¿Quién me diga una de ellas? Una. Ok. Y que esté en el área metropolitana, ¿no? Ciudad de México, Estado de México. Psicoedúcate le trae un regalo. Siempre. Así que, aparte de la pluma. Así que,
Vamos a ver si le podemos hacer un poquito así como, manita de puerco, a ver si nos regala 2. ¿Por qué? Porque Psicoedúcate te va a dar no nada más el regalo, ¿no? Sino también la oportunidad de conocer las instalaciones de Psicoedúcate, poder tener como una charla más en el tú a tú con Ignacio, con el psicólogo, y poder entender qué podríamos encontrar en Psicoedúcate, ¿no? Así que, 2. Sí, por supuesto. 2 regalos. Así que, podría ser una pregunta esa que ya nos contestaron Laura Carmona, pensamiento. ¿Aplica? No. No, porque es una de las 5 esferas. Esa sería uno de los componentes de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que hablábamos conocimiento y entra pensamiento. Sí, son esferas en el aspecto de salud mental, en el bienestar psicológico. Ok, si está muy difícil, haz otra pregunta tú. No. Ahorita estábamos hablando hace un segundito, que dijimos, este sí es el ABC, si esto no hay, híjole, una palabra ahí medio extrañita, si nos la quieren decir, es francesa, ¿no? Según yo. Sí. Ok, una palabra francesa que acabamos de utilizar. Cuando hacemos el primero clic. que lo diga. Cuando Más hacemos fácil, clic, más fácil. exacto. Hacemos Por ahí clic. le llaman empatía a otros. María Esther Peñaflor, muchísimas gracias. Hola, Nos Pepe. dice, excelente, muchísimas gracias. Laura Carmona, pensamiento, no es esa, pero Por ahí, búscale. Laura Carmona, entonces mediante la psicología cognitiva conductual se puede cambiar patrones de pensamiento y por lo tanto patrones de conducta. Exactamente, Siempre. de esto es de lo que hablamos De eso hoy. se trata. Ese es como el secreto, ese es el punto central, ¿no? Adriana Gallardo ya está por aquí, muchísimas gracias. Adriana, te mando un fuerte abrazo, prima, muchas gracias por acompañarme, me encanta que estés por aquí. Y Josué 30, Knereu, ay, los nombres de Twitter siempre me cuestan trabajo, amigos, pero muchas gracias por acompañarnos. Así que quien nos diga esta palabrita De hecho van a ser 2 diferente. personas, ¿no? Van a ser 2 personas, así que el primero nos tiene que decir, ¿qué es eso que se hace en las primeras entrevistas? Así es el ABC, si eso no está, no hay nada en la vida, prácticamente, Sí. ¿no? Si no hay clic, por ahí le llaman, es una palabra en francés, y bueno, si alguien nos la puede decir. Y la otra es, ¿qué otra pregunta vamos a hacer? ¿Sí vamos a dejar la de las 5 o no? Sí, del bienestar psicológico. Ya tenemos un ganador, Ah, Rapport. Muy bien, perfecto, muy bien. Felicidades, muchísimas gracias. Y Mayan nos dice, ¿cómo podemos darnos cuenta de los patrones que nos guían? Más bien nos damos cuenta que nos causan, ¿no? Causa conflicto. Claro, sí. Si esos patrones que te van guiando te hacen ruido, Y precisamente, ¿no? si en esos uno de los 5 puntos del bienestar psicológico nos están pegando, ahí hay un tema. Ahí hay un tema. No sé si los van a tener tan presentes porque en este programa los dijimos así rapidito. En el programa anterior fuimos como más, ¿no? A ver, ¿Qué otra cosa preguntamos? ¿qué otra cosa preguntamos? Ya estamos llegando a la hora. ¿Cuántas olas incluye la historia o el desarrollo de la psicología conductual? No, porque esa solo la van a saber rápido los que estudian en el área. Ok, No quiero, bueno, ¿qué no más? quiero, no quiero favoritismos. ¿Cómo me Tenemos de todo, así que no. Bueno, ¿algún trastorno que se ocupe de la psicología cognitiva? A ver, exacto, hablamos de cuáles son como puntualmente donde mejor opera la terapia, la psicología cognitivo-conductual. 2. Ajá, ok. ¿Va? 2, que hasta yo dije por ahí, pues sí, claro, estos son muy puntuales y medibles. Lo mencionamos, de hecho, a lo largo del programa. O sea, al final dijimos unos, pero no son los únicos y no son los primeros que mencionamos. Quiero enviar un saludo fuerte también en Twitter, @GraryAuruf. Ay, ¿ven cómo sí es difícil? Muchísimas gracias por acompañarnos, Yoli. Me encanta que estés por aquí, Yoli. Muchas gracias. Espero tenerte aquí en vivo, platicando de psicología cognitivo-conductual. Laura nos dice adicciones. Adicciones, claro, adicciones es una, pero dijimos 2. Maru ya está por aquí. Adicciones, por supuesto que es una de las fobias. Perfecto, Laura. Ya está. Muy bien. Ya tenemos a los 2 ganadores, nada más que uno de ellos no sé si quiero darse. Amaro es de casa, entonces no creo que sea. Nunca no sé, dijimos eso. nunca dijimos que no, pero sí cumple Sí. área metropolitana. Entonces Amaro saca tu cita y por supuesto. Y tenemos aquí ansiedad. Ansiedad y ¿cuál otro? Ansiedad y ¿cuál otro? ¿Cuál otro sería? Saludos a Dohob.
Keps. No, es que sí están bien raros los nombres. Sí. ¿Estás de acuerdo que no soy yo? Así que muchísimas gracias por acompañarnos en Twitter. Muchas gracias, Dohop Keps. Y ansiedad, ¿y cuál otro? Bueno, pues tenemos. Llegamos al final del programa, ¿no? Tenemos ya 2 ganadores. Excelente. Tenemos ya 2 ganadores. Jenny, si dices uno de los que puntualmente se pueden abordar con psicología cognitiva conductual, te llevas tú el regalo. Tienes un minutito. Aunque sea Adriana, bienvenida, muchísimas gracias. Aunque ¿no? sea entre tiempo. Laura nos dice, sí escribí 2 y tienes toda la razón. Adriana, tú ya eres ganadora. Digo, Laura Carmona, muchísimas gracias, ya eres ganadora. Jenny, te falta uno, así, un síntoma, un hito, un trastorno. También un saludo a Psiem Lemo, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, esperamos que hayas disfrutado muchísimo este programa, tanto como yo, tanto como espero que lo hayas disfrutado. No, sí, mucho. Muchas gracias, Muchas gracias Ignacio. La verdad es que Psicoedúcate hace una labor maravillosa, como bien has puntualizado en este programa en el anterior y cada vez que platicamos o tenemos oportunidad de platicar fuera del aire, la realidad es que el compromiso que debemos tener todos los psicólogos hoy en día es la psicoeducación. Sí, ¿no? y la Antes prevención. que nada, la prevención y la psicoeducación. Por cierto, sí, un anuncio, un comercial así rapidísimo. Estamos trabajando para elaborar un plan de prevención de adicciones, muy sui generis, porque lamentablemente hay como 3.844 programas de prevención de adicciones emitidos por el gobierno y por X institución, y ni uno pega. Él sí va a pegar. ¿Por qué? Porque, a ver, cuéntame un poco eso. Es que existen programas de prevención de parte de la Secretaría de Salud, de parte de los gobiernos estatales, y decimos, bueno, si hay tantos programas de prevención, ¿por qué hay tantas adicciones? Tenemos ya a Jenny, ya, lo digo antes de terminar, depresión. Muy bien, excelente. Jenny, ganadora, así que, pues, bueno, ya es ganadora de un regalo y de una visita a Psicoedúcate, donde, bueno, por supuesto vas a tener información valiosísima, ¿no? De esto que hacen. Y, perdón la interrupción, pero teníamos que decir, ¿no? Entonces ya tenemos a los 3 ganadores porque acabamos generando 3 premios, lo cual me encanta. Muchísimas gracias. Amaro Rosal es el primero, Laura Carmona y Jenny Pérez. Muchísimas gracias desde Villa del Carbón. Un abrazo grande a Villa del Carbón. Y Ricardo Sánchez, excelente charla, muchísimas gracias Ricardo, muchas gracias. Adri, te mando un abrazo enorme, muchas gracias por acompañarnos. Estamos realmente prácticamente cerrando, pero me interesó mucho esto que me dijiste, ¿no? Van a armar un taller de adicciones. ¿Por qué tendría que ser más eficiente que los que están armando un instituto? Porque nos vamos a ir directamente al meollo. Me encanta. No le estamos dando ni palabras domingueras ni nada, ¿no? Estamos hablando realmente al chico que no se despega de las redes sociales, no se despega del inhalante, no se despega del clonazepam, no se despega del medicamento, de la marihuana, del cigarro, del tabaco. No se despega de la mamá o de la novia o del novio, porque al final del día son conductas adictivas. Exacto, exactamente. Eso es algo que vale muchísimo la pena, así que bueno, en cuanto tengas, por favor, fecha, información, compártela para poderla compartir en frecuencia interactiva. Por supuesto que si es posible que vengas, bueno, pues eso será maravilloso, pues lo mínimo compártenos, sí, ¿no? La información, sí. Porque la verdad es que creo que sí es algo súper valioso, ¿no? Es algo súper valioso. El poder tener de repente un método puntual donde haya que seguir ciertos pasos para llegar a un lugar, es algo que también ayuda a bajar las ansiedades, ¿no? Ya no queremos que lleguen los pacientes con trastornos, con problemas, no, queremos evitarlos, queremos que ellos los eviten. Claro, que aprendan. Queremos que la niña no se embarace, queremos que el niño no se drogue o la niña no se drogue, queremos que no le hagan bullying, que no sea bulleador. Claro. Entonces... Sí, vamos a construir una sociedad mejor y para eso necesitamos educación. Entre otras cosas, pero educación. Mínimo saber qué está pasando, ¿no? Entender. Antes del bolillo yo le daba un libro. Por supuesto. Y me encanta que además Psicoedúcate y
Didactia, Didactia. está participando muy activamente en el panel. Muchas gracias al administrador de Psicoeducate que nos hace favor de estar aquí participando y que nos ayude también a compartir la dirección de ser posible. Yo se las voy a decir. La calle es calle principal número 37, la colonia es San Juan Totoltepec. Esto está en Naucalpan. En realidad está no más de 15 minutos de periférico, ¿no? Así es. En realidad muy, muy cercano, digamos, a la avenida Lomas Verdes, ¿no? Fezacatlán, ¿no? Como para que vayan identificando la zona, quienes conocen la zona o la colonia de satélite, Naucalpan, Bulevares, pues está prácticamente adelante del Green Gates. Dos segundos muy breves. Didactia es un brazo muy importante de Psicoeducate, o al revés, sí. Que también colabora precisamente con, es un grupo de psicólogas básicamente egresadas del Instituto Politécnico Nacional y que aportan gran ayuda en cuestión de talleres, en cuestión de clínica, ellos están muy enfocados en la terapia infantil. Okay. Entonces es una parte importante anexa a Psicoeducate, y de hecho en la página de Face estamos fusionados y el contacto nos llega a las dos áreas. Entonces es importante que, bueno, claro, hicieron una exploración ahí en la página, supieran quiénes somos, quiénes nos conformamos y pues qué hacemos. Por supuesto, la página web ya la habíamos puesto, la vamos a seguir poniendo en nuestras redes sociales, es Psicoeducate, pero con K, ese es el tema, así que prefiero ponérselos. Psicoeducate, ¿no? .com.mx, ya está en redes sociales. Y por supuesto invitarte a que, como dice el eslogan de Psicoeducate, rediseña tu mente. Ayúdate a estar de una mejor manera ante los conflictos que no se pueden resolver a veces de una manera tan amigable, ¿no? Y si rediseñas tu mente, rediseñas tu vida. Así que bueno, tienes una oportunidad maravillosa en el Diván y la Luna. Hoy pudimos tener la oportunidad de hablar de la psicología cognitivo-conductual gracias a Ignacio Garduño, que nos hizo favor de venir a mostrar con tanta claridad cuáles son esos mitos que están como alrededor de la terapia de la psicología cognitiva-conductual, y que en realidad pues ahora vemos que hay un porqué hay tanto seguidor, digamos, ¿no? Tanta gente que le consta que ha vivido situaciones o experiencias muy agradables en la psicología cognitiva conductual. Es algo medible, no es algo que no vayas a conocer o a experimentar como un resultado positivo, así que vale la pena probarlo, me parece. Agenda tu cita al 5574732682, descarga este podcast en soundcloud.com y también puedes ver este video, bueno, ya sabes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestras redes de frecuencia interactiva, y también lo compartieron nuestros amigos de Psicoeducate. Así que muchísimas gracias, Ignacio, de verdad es un placer. No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Gracias. Armando, a todo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, y esperamos que algún día estés muy pronto de regreso. Cuando ustedes me digan. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias, que pasen una excelente noche. Hasta luego.